bien, estamos de vuelta, en este caso con los cardiólogos, el doctor Oscar Bogelman y el doctor Jorge Aguirre, ya que, bueno, el 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Bienvenidos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y el tema es, nos llegan siempre muchas preguntas relacionadas con el corazón, con trastornos cardiovasculares, la presión, cómo cuidarme, en fin. ¿Por qué llegan tantas preguntas? ¿Es muy frecuente la patología cardíaca o lo relacionado con el corazón? Sí, la patología cardíaca va en ascenso, digamos, también por la gente está vive más tiempo. También tiene que haber en hábito la posibilidad de alimentarse de distintas formas y las comidas generalmente hoy en día, comidas que son las más baratas son las que más mal hacen y a veces en los momentos de crisis uno va hacia esas comidas. Claro, que llene, por ejemplo. Exacto, que llene y satisfaga, pero si bien no es bien a veces para la salud. Y Estados Unidos tiene un problema grave, que a pesar de ser un país desarrollado, primer mundo, pero tiene un alto índice de obesidad. Sí. Vos lo debes saber muy bien eso. Sí. Entonces, no está relacionado al poder adquisitivo, digamos, Claro. tener mejor salud. Claro. Y obviamente la gente que no tiene tampoco tiene para hacer los chequeos. Hoy en sí se detectan mucho más patologías que antes y por los medios, la comunicación que hay, es un medio de comunicación, entonces la gente está más alerta, sabe, consulta, existe internet para consultar, si bien no va y hace lo que debería hacer, pero se está informada mucho más y por eso también las consultas. Muchas veces hay buenos pacientes y no decir los malos, pero no que hacen las cosas que indicadas. Claro, incluso por ahí consultan, pero después a la hora de responder... Claro, responder con el tratamiento o la prevención, que se hace mucho para... Cuesta más. Cuesta más a veces. ¿Y cuáles son esas? Pero también la gente, hoy en día, vos vas a ver mucho más gente, tenés más costanera, va caminando más, camina mucho más la gente, tiene más mal gimnasio, por eso hay mucho auge de gimnasios, en sí hace mucho más prevención que antes. Claro, está eligiendo una vida más saludable, si se quiere. Así es. ¿Y cuáles son esas enfermedades que se relacionan con el corazón? Sí, dentro, digamos, de las enfermedades que en realidad llevan un riesgo de padecer algún evento cardiovascular, generalmente son, obviamente, el sedentarismo, que se estuvo hablando y él recién tocó, que es la actividad física, es algo más cultural a veces, y a veces más allá de una buena dieta también es importante que empiece por lo más básico y natural de salir a caminar, mínimamente, que eso es muy saludable. Después está, obviamente, la obesidad, que va concatenado justamente con la falta de actividad física, y ahí viene todo lo que es el tema de nutrición y el mal comer, como dice él, y que a veces nosotros tenemos mucho a veces de ideología estadounidense, por eso comemos mucha comida chatarra, estamos muy acostumbrados a eso y pocas verduras y frutas a la comida o a la dieta mediterránea, así que eso es importante. Después viene obviamente la hipertensión arterial, que es otro punto importante que generalmente nosotros la llamamos la asesina silenciosa. Generalmente ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque suele estar generalmente, y como no nos hacemos a veces lo que dice acá el doctor, no hacemos el chequeo preventivo mínimamente, ir a hacer un laboratorio anualmente, ir y controlarnos alguna vez la presión. La presión arterial. Perdón que interrumpa, pero lo importante en la hipertensión, que siempre yo aclaro a mis pacientes, que la hipertensión no produce síntomas, por eso se llama mal llamada matador silenciosa. Hay síntomas asociados que son por los cuales consulta al paciente, que son, a veces dice, me duele la nuca, tengo la presión alta, me duele el ojo, o sea, hay tinnitus. Presión no sé, a veces me duele un poco la cabeza y tengo un poquito alta, pero ahí ya es cuando... Y es el provocador de que suba la presión en realidad. Claro, o sea... Y por eso consulta por el dolor, y entonces se dice, ay, me duele, toma la presión, porque la doña Ramona que está al lado, dice, esta es tu presión alta, entonces va... Claro, y ahí tiene alta, claro. Entonces... puede tranquilamente no tener ningún síntoma, sentirse bien y estar con la presión alta. Exactamente. Un hipertenso, que justamente la presión no es solamente de etiología, a veces genética, muchos dicen, no, mis padres no son, no, puede ser también por todo el hábito que dijimos, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso. Y el estrés ahora también. Y el estrés, que ahora está, digamos, no se lo considera, pero es fundamental, que eso generalmente va endureciendo las arterias y con los años generalmente va padeciendo y tienen la hipertensión, pero algunos se enteran justamente en una fase avanzada donde ya realizó un infarto, produjo un accidente cerebrovascular o otra cardiopatía estructural. Claro, estaría bueno
digamos, de darse cuenta antes, tomarlo antes, entonces claro, podemos evitar ahí, llegar a eso. Exactamente, ahí entramos en lo que es justamente los chequeos preventivos, Sí. que nosotros lo estamos fomentando también en el sanatorio. Todo lo que es chequeo preventivo es bueno, Sí. a partir inclusive algunas guías ya a partir de los 35 años. Eso porque iba a algunos preguntar, esperan, ¿a partir de qué edad? esperan a veces a los 40, 45 la mujer postmenopáusica, no, a veces ya hay guía que a los 35 años un laboratorio y eventualmente sería una visita con el médico clínico. Sí. Ahí el médico clínico va a ver eventualmente un laboratorio y eventualmente de lo que le dice el paciente, ahí va a sugerir si una evaluación cardiovascular, pero hoy en día ya a 35 años ya está recomendado. ¿Y que se tome la presión, y que se tome la aunque presión. no tenga síntomas? Generalmente una vez, digamos, se puede hacer por semana, hasta que uno detecte, y no solamente cuando tenga un evento, no cuando esté nervioso, Claro. cuando le duele la cabeza o se cayó. Estando o algo. Siempre, tranquilo. estando tranquilo un día, tómame la presión y vemos. Ajá, Y a un partir labo- de los 35 ya se Siempre recomienda. le recomiendo esto, recalcar a la gente Sí. que no puede, eso de venir, sentarse y tomarse la presión. Hay que descansar 10 minutos, Sí. sentarse cómodamente, Eso. tomar los ambos brazos, no solo un solo brazo, derecho e izquierdo, y tomar los ambos brazos, y el promedio de esas dos presiones son los valores, digamos, de que se toma como valor real de la presión Ajá, ¿y arterial. cuándo es presión alta? Los valores de presión hoy se considera normal, normotenso, Sí. una persona que tenga 130, 80, 130 sistólica, 80 milímetros de mercurio de diastólica. Llama como prehipertensión o normal alta también se le puede decir, con mayores a 130 hasta 139 la sistólica, y de 81 hasta 89 la diastólica. O sea que Y si la me da... hipertensión arterial a partir de 140. Claro, 90. dice, no, yo tengo 14,9, voy ahí, pero bueno, ya también por la edad, porque ya soy grande, entonces, ¿qué Sí, pasa con eso? Hoy esos pacientes estamos, digamos, en el borderline, ahí por decir, por hipertensión o prehipertensión, ya hay que ver si los factores de riesgo que está teniendo. Existen métodos de estudios diagnósticos, aparte del chequeo, Sí. del monitoreo ambulatorio de la presión arterial domiciliaria, que uno se chequea, pero ahí puede haber error de la tensión, del tensiómetro que tiene, el otro, pero te da una aproximación. Entonces muchas veces hay necesidad, cuando estamos, ¿es o no hipertenso el paciente? Claro, claro. ¿Le medico o no le medico? Eso. Le da, obviamente la tarea preventiva ya hay que hacer, que es la dieta baja en sodio, actividad física y demás, hay que Sí, hacerlo. esa- Pero yo tengo que definir si el paciente es hipertenso o no, y si lo medico con necesidad de medicamento. Ahí tengo que estudiar, hacer estudios de diagnóstico de hipertensión, que puede ser mediante el monitoreo ambulatorio, o si poseo de un equipo que es el MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, con un equipo se pone en el brazo y se monitorea y se ve si está hipertenso o no, y podemos decir necesidad de medicación. La persona tiene las 24 horas. 24 horas el Ajá. equipo, y eso es un método complementario. Claro, en su vida En su diaria. pero un simple tensiómetro nos sirve a nosotros en También. la casa para darnos parámetros. A veces ya es suficiente eso. Y lo otro, que después estudiar los órganos blancos, porque muchas veces hay personas, esto que te hablamos de normalidad son para la mayoría de las personas, pero hay gente que se sale de la curva de Gauss, que se habla en tema de normalidad, y entonces a veces ya tienen lesiones de órganos blancos. Entonces hay que evaluar a esos pacientes si tienen lesiones de fondo de ojo, ver una ecografía renal, la función renal, Claro. las arterias. A ver si evaluar están afectados ya. exactamente Ajá. los órganos blancos. Yo quería hacer una acotación ahí con eso. Es importante esto, que siempre sea visto por un especialista en hipertensión. Ah, porque a veces, es un punto importante, a Sí. veces la automedicación con una sola toma. Llega, consultó, estaba con dolor de cabeza, tiene 160, que por ahí el dolor de cabeza le causó la hipertensión, y ya le dan generalmente un antihipertensivo, el enalapril lo más común. Eso hay que tener cuidado, por eso es importante siempre cuando uno ya en algún momento detectó esa presión, siempre consultar a un especialista. Puede ser un cardiólogo o puede ser un médico clínico que es Se especialista especialice. en hipertensión, pero no a veces de tomar una medicación un día y dejo esa medicación transitoria. Eso es a veces, inclusive a veces, mucho más daño hace eso que no hacer un buen control y certificar, porque hay todo un criterio que se sigue para decir es hipertenso. No es una sola presión en una vez, sino es un continuo que puede llevar generalmente 2 semanas de presiones, que uno saca un promedio y dice, bueno, el especialista lo dice. Claro, y además... La palabra es hipertensión arterial crónica. Crónica. Una que se diagnostica, saca. Muchas veces el paciente tiene factor de riesgo, que la obesidad tiene baja 40 kilos, 30 kilos, y probablemente se normalice la presión a partir de ese momento. Claro. Porque baja mucho, porque el sobrepeso es un causante principal, porque hay aumento de cantidad de sodio y demás. Claro, Entonces, y además eso, la particularidad de cada paciente, porque cada paciente es una historia distinta. A veces no, fulano tenía, entonces tomó esto y ya, bueno, el vecino hace lo mismo. Y la forma correcta del diagnóstico de la hipertensión arterial hay que tener en cuenta que son 2 tomas distintos días, horarios, y ver
que evalúe los valores de temporalidad 140-90 en esas 2 tomas por lo menos, dice, con 7 días separados, o control de una semana de presión arterial, que es temporalidad 140-90 en un promedio para diagnóstico de hipertensión arterial. O sea, hay que tener paciencia, es todo un proceso que se lleva a cabo con el médico. ¿Y qué pasa con aquel que dice, no, yo tengo la presión normal, solo cuando me pongo nervioso, cuando me estreso, ahí me sube la presión? Eso eso es un poquito de lo que hablamos. Sí. Que realmente hay algo de reactividad y hay también un poquito de toda una creencia de eso, que siempre el dolor de cabeza o a veces ponerse nervioso eleva la presión. Puede haber, porque se liberan algunas sustancias que son las catecolaminas que pueden elevar un poco, pero no es mucho. Generalmente no es bueno asociar eso, sino cuando uno detecta, ya sea porque estuvo nervioso, porque le dolió la cabeza o se sacó un diente o se cayó, lo que fuere, pero detecta que la presión está por valores, digamos, por encima de los valores normales, es bueno consultar, como te dije, a un especialista. Y ahí hacer todo un screening, ¿sí? Todo un chequeo, y ahí ya el especialista le va a decir, pero no tomar ni decisiones apuradas, sino consultar a un especialista. Eso es lo más importante, y ahí se determinará si verdaderamente es. Pero a veces, como te digo, no asociar siempre, no, soy nervioso y lo tuve por eso, pero no lo tengo. No, cuando ya uno detectó, es bueno que ya se vaya y se saque la duda y haga todos los estudios necesarios para llegar al diagnóstico. No, el método diagnóstico, por eso se dice que el método de forma de diagnóstico de hipertensión arterial es la persona debe estar tranquilo, en un lugar tranquilo, sentado, 10 minutos de reposo y después tomarse la presión. O sea, está mal diagnosticar con una persona que está nerviosa y que la presión está alta. Obviamente está alta. Es lo mismo que te está haciendo a vos correr y después te toma la presión. Porque estamos liberando catecolaminas, hormonas que hacen elevar la presión arterial. Entonces no es la forma adecuada de diagnóstico de hipertensión. Por eso, ante esa duda, muchas veces para el paciente que se tranquilice se le hace un automonitoreo o el monitoreo ambulatorio de la presión arterial para el diagnóstico de si es o no hipertenso y darle tranquilidad a él de que es causado por eso. Claro. Bueno, y otro de los factores que también, a ver, ¿qué relación tiene con las arterias y el corazón? El tabaquismo. También. Es muy importante, o sea, hoy en día, o sea, para definir tabaquismo, una persona que fuma un cigarrillo por día es tabaquista. Y muchas veces dice, no, deja 3 meses, ¿no? Sigue siendo tabaquista, ni que dejar 2 años. Y lo importante que la gente debe saber que el dejar de fumar tiene beneficio, y es bueno, y hay regresión en muchas de las patologías que produce el cigarrillo, mejora a nivel pulmonar, a nivel arterial, incrementar la actividad física. Tienen que saber que tiene un premio, ¿no? Que el dejar de fumar hace bien. El tabaquismo por sí es nocivo tanto en distintos tipos de organismos, los tejidos, y a nivel cardiovascular produce afectación a las arterias, aumenta la probabilidad de infarto. Nosotros hicimos un trabajo en el lugar donde me formé yo, retrospectivo, pero útil al fin, y de 100 y pico pacientes, o sea, en un gran porcentaje de los pacientes menores que hayan sido infartados, y tenían, de menores de 45 años, igual que un 90% eran tabaquistas. Y el resto fueron por otras causas, digamos, disecciones de arterias, lo que sea, pero los pacientes menores de 45 años eran tabaquistas. Y se correlaciona con la bibliografía, que dice que el tabaquismo es un importante provocador, por así llamarlo, aumenta muchísimo la probabilidad de tener un infarto agudo. Y sin tener otro factor de riesgo, personas delgadas, que por ahí hasta hacen actividad física, pueden llegar a tener porque se estabiliza y ayuda a formar placas ateroscleróticas a nivel arterial. Bueno, así que a dejar de fumar. Que los beneficios ya del primer día, ¿no? Se van aumentando a medida que uno va dejando totalmente. Que va pasando el tiempo. Y la sal, otro de los... por ahí, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué pasa? No, si la sal, el sodio es claro que cuando hay un consumo generalmente está considerado arriba de los 4 gramos. Entre 2 y 4 gramos sería lo indicado diariamente. Por día. Sí, que eso más o menos para que uno saque una cantidad, es una cucharita de té de chiquita, generalmente la mitad, o una de esas sería en el almuerzo y otra en la cena. Eso sería más o menos la cantidad que tiene que consumir uno. Por día. Sumado a los alimentos también. Sumado a los alimentos que uno tampoco no lo tiene en cuenta, que eso es lo que uno habla siempre, que todo lo que venga enlatado, todo lo que venga, digamos, ya prehecho, y eso generalmente lo que se compra, tiene sodio. Entonces, tiene los panificados también. Exacto. Nosotros y tenemos, digamos, la costumbre de que hasta que no tenga el gusto la comida, le agregamos. Y eso no es correcto. Es mejor ponerlo justo. Es como cuando uno raciona el arroz para cuánto van a comer. Lo mismo tiene que ser con la sal, tiene que ser
y más cuando ya está diagnosticada la hipertensión. Ah, bien. Previamente es bueno también que consumir adecuada cantidad de sodio. Y obviamente cuando tiene el diagnóstico de la hipertensión tiene que ser mucho más cuidadoso, porque después lleva otros sinnúmeros de complicaciones como retención de líquido y otras causas que van llevando a la complicación. ¿Son opciones las sales estas que se llaman light? Sí, son buenas opciones. Antes de ir con el tema quería aclarar que hay una clasificación que es más bien científica y también sirve para... Hay gente que es difícil llegar a ese diagnóstico, pero hay gente que son respondedoras a las dietas hiposódicas y otras que no son respondedoras, porque tienen otra... si bien son dentro de las esenciales o primarias, pero son respondedoras y un 50% se habla que son respondedoras y otros no le afecta, digamos. No, o sea, aunque ponga dieta hiposódica siguen siendo hipertensos. Claro. Vos les bajás el sodio a las que son respondedoras de sal, le bajás el sodio y responden mucho mejor, ¿sí? Andan bien. Claro, importante. Además, el paciente dice, yo comí salado hoy y se me subió la presión. Te dice el típico paciente es que muy reactivo al sodio. Exacto. Entonces, pero eso no podemos hoy acá hacer clasificar cuál es respondedor, no respondedor. Ya se recomienda, porque además no pasa nada si baja el sodio. Salvo en verano, mucho calor, nuestros veranos que son... la hipotensión, ¿no? Claro, hipotensión, hay que ajustar las medidas. Yo siempre tengo el cuidado, sobre todo cuando están tratados con diuréticos, en el verano tenemos que rever la farmacología del tratamiento, digamos. Y la pregunta que me habías hecho y si las sales light son una opción, pero indicadas también por el médico. Porque mucha gente dice, uso la light, pero está usando el doble de la light de lo que estaba usando con claro, y es la cantidad de sodio es la misma. ¿Y la sal marina? También, esa tiene sodio. Tiene sodio, o sea que hay que cuidar. No por ser sal marina se puede poner la cantidad. Tiene un poquito más de yodo por ahí, como antes, pero sí tiene que... Y por último, ¿puedo hacerme todos los estudios, todos los análisis, todos los controles y tener igualmente un evento cardiovascular, o por ejemplo un infarto o un evento del corazón, digamos? Muy buena tu pregunta, porque eso la gente a veces dice, si yo me hice todos los estudios, ¿por qué tuve? No, el tema, lo que se hace es bajar la probabilidad de tener un evento haciéndose los estudios. Es como que, ejemplifico siempre con el auto, cuando lleva el chequeo al service, mira, yo llevaba recién al service al auto, obviamente que llevando el service adecuadamente en tiempo va a detectar cosas y lo va a solucionar. Claro. Pero si vos no lo llevaste nunca y quizás te aparezca todo junto, y por ahí vos llevaste todos los meses al service a 10.000 kilómetros, 15.000 que tenía que tu auto, y quizás te pase algo en la ruta, pero fue un accidente, digamos. Entonces, eso pasan ahí pacientes que se cuidan, o como el tabaquista que fuma, no tiene un infarto nunca, no tuvo un cáncer de pulmón, y está la persona que jamás que fumó un cigarrillo o no fumó y lo tiene, y tiene un infarto. Entonces, son factores genéticos que existen para eso. Lo mismo que una persona va a tener un evento cardiovascular, probablemente se actúe ya en consecuencia al detectarlo con los estudios, con el chequeo. Por ejemplo, una persona no sabía que era hipertenso, se le detecta hipertensión y se lo trata. Obviamente tiene un menor riesgo porque está tratado. Si está dislipidémico, tiene los valores de colesterol altos, se lo trata, también va a tener menos. O sea, alargamos. Disminuimos los riesgos. No quiere decir que no le aparezca tampoco, puede llegar a aparecerle mucho más tarde los eventos. También, ¿sí? Prolongamos mucho más. Sí, porque es importante ahí acotar una cosita, que bueno, es importante en todo ese chequeo, ese control preventivo, que obviamente se encuentra lo que es a veces un daño estructural que estaba o no estaba, o inclusive a veces hay daños estructurales que no lo vemos, porque a veces son incipientes, trastornos iónicos u otros trastornos de conducción, que a veces uno no ve, y puede ser que esté ahí, por más que uno le dé todos los chequeos normales, en ese momento que se realizó el estudio, a veces no se detecta ni nada. Y la famosa muerte súbita por otros trastornos arrítmicos. Exacto, pero bueno... Y hay que aclarar que las muertes súbitas no son solo cardiológicas, pueden existir de otras causas. De otras causas, bien. Lo más importante es hacer prevención y con esto disminuimos las probabilidades. Muchísimas gracias, doctores. ¿Dónde pueden ir a consultar? Nosotros estamos en el sanatorio, en el IOT, Sanatorio Integral, ahí trabajamos, tenemos el servicio, el Centro Integral de Cardiología, en el cual tenemos todos los servicios, el chequeo cardiológico, electro, digamos, todo lo que mapa, ergometría, ecocardiograma, y hacemos cirugías cardiovascular también, y hemodinamia, o sea, tenemos todos los servicios integral. Centro Integral de Cardiología, el nombre lo dice. Bueno, muchísimas gracias, un placer, y a cuidarnos el corazón y a cuidarnos todo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos hasta la semana que viene.